Bien, ya hemos orado, ¿cierto?, para que el Espíritu Santo de Dios nos respalde este estudio bíblico. Vamos a seguir avanzando. Estamos estudiando la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, ¿cierto? Ok, Primera Timoteo entonces, y vamos ahora a seguir avanzando desde el capítulo 3 en adelante. Vamos a leer el capítulo 3, perdón, capítulo 2, me equivoqué. Capítulo 2, vamos a leer el capítulo 2 eh, completo, ¿ya? Lo vamos a leer ya, completo entonces y lo vamos a escudriñar. Entonces dice, capítulo 2 de 1 Timoteo, instrucciones sobre la oración. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate de todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buena obra, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santidad con modestia. Amén. ¿Ya? Entonces, vamos a ir viendo esta porción bíblica, ¿cierto? En este capítulo 2 de 1 Timoteo, vemos, ¿cierto?, que hay una exhortación de Pablo en varios sentidos. Esto es cerca del año 65 después de Cristo. Y, ¿cierto?, él amonesta de alguna manera, dice, amonesto pues, ¿cierto?, eh, eh, ante todas las cosas. Esta es como una continuación de lo que empieza a decirle Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 1:18, ¿cierto? Ante todas las cosas, que se hagan rogativas, ¿cierto? Cuando habla de rogativas se refiere a orar por peticiones personales. Oraciones, ¿cierto? Dice después, o las mismas peticiones que uno hace, intercesiones eh, y acción de gracia, ¿cierto? Se refiere a la alabanza y a la adoración hacia Dios, por todos los hombres, ¿cierto? Eh, o sea, Pablo de alguna manera instalaba la idea de que se debe orar por todos, ¿cierto? Por todas las personas también, ¿cierto? Para mi hermano Esteban que se está integrando, estamos, ¿cierto?, en la primera epístola de Pablo a Timoteo. Acabamos de leer el capítulo 2 completo y lo estamos exhortando ahora. Estamos exhortando el versículo 2, ¿cierto? Dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, ¿cierto? Se refiere al gobierno civil, ¿ya? A los políticos, a los presidentes, ministros, etcétera, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, ¿cierto? La oración del justo puede tener gran efecto en todas las actividades gubernamentales de los distintos países, ¿cierto? Por eso que en Estados Unidos, cuando se quitó la Biblia de los colegios y se dejó de enseñar el Evangelio, Estados Unidos cayó en una depresión muy grande, que empezaron las matanzas, ¿cierto? Se veía también que de repente los alumnos tomaban un arma y iban a matar a sus compañeros. Entonces, y ahora está volviendo, ¿cierto?, la Biblia a los colegios, está conociendo de nuevo la palabra de Dios a través del presidente actual que viene de Estados Unidos. Dice después, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, ¿cierto? Es decir, es agradable para Dios que nosotros estemos orando por las autoridades, ¿cierto? Por todos aquellos que están en eminencia, porque no olvidemos que Dios es el que pone y el que saca rey, ¿cierto?
Dios permite, aunque usted esté de acuerdo o no esté de acuerdo con el gobierno actual de nuestro país o de cualquier país, Dios permite que esa persona esté, ¿cierto?, ejerciendo la presidencia o esté en algún ministerio, etcétera. Por lo tanto, siempre tenemos que orar por esas personas. Ahora, sería maravilloso que todos fueran cristianos, que todos fueran temerosos de Dios, ¿cierto?, para que se dejaran de robar, para que se dejaran de aprovecharse de la gente. Pero eso ya es ponerse a hablar de política, ¿cierto? Nosotros no estamos para eso, estamos para analizar la palabra de Dios, que nos recuerda que tenemos que orar por todas las autoridades, aun cuando no sean del mismo pensamiento político que tenemos nosotros, ¿no? Después el versículo 4 habla acerca de la voluntad de Dios, ¿cierto? Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, ¿cierto? Es decir, es el propósito principal de Dios, ¿cierto? Con todas las cosas que Él nos habla a través de su palabra, el propósito principal de Dios, y que debe ser el propósito también de todos nosotros, es que todos los hombres sean salvos. Todas las personas que estén en nuestras vidas, ¿cierto?, puedan conocer de la palabra de Dios, sobre todo aquellos inconversos, aquellos incrédulos, aquellos que no conocen, que no tienen esa intimidad con Dios, ¿cierto? Y que vengan al conocimiento de la verdad, ¿cierto? Es decir, se refiere a la salvación a través de Jesucristo, no a través de cualquier otra cosa, ¿cierto? A través de Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz. Después el versículo 5 nos habla acerca de aquel mediador tan maravilloso que nosotros conocemos, ¿cierto? Dice, porque hay un solo Dios, ¿cierto? Que sabemos que es un Dios manifestado en tres personas, ¿cierto? El Dios Padre, el Dios Hijo, ¿cierto? Y el Espíritu Santo. Y dice después, y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y recalca, ¿cierto? Jesucristo, hombre, ¿cierto? Solamente Jesucristo puede ser el mediador entre los hombres y entre Dios, ¿cierto? Antiguamente el hombre, ¿cierto? Los religiosos sacrificaban animales para derramar la sangre de un inocente, de un animal inocente, y obtener el perdón de Dios. Pero Jesucristo, ¿cierto?, derramó su sangre bendita y se transformó en el único mediador para que Dios perdone nuestros pecados, ¿cierto? Todo lo que usted le pide a Jesucristo, obviamente que es atendido por el Padre también. Si usted le reza a María, su oración va a quedar ahí, ¿cierto?, donde mismo, no va a ir a ninguna parte, porque María fue una mujer maravillosa, ¿cierto?, una mujer excepcional que Dios eligió para engendrar al Hijo. Pero María no va a escuchar su oración, ni va a interceder de ninguna manera, ¿cierto? Solamente Jesucristo, hombre, ¿cierto? Él solamente es el mediador. Después dice el 6, el cual se dio a sí mismo el precio de rescate por todo, ¿cierto? Y eso lo tenemos más que claro, ¿cierto? Jesucristo, pudiendo haber renunciado a la cruz, Él aceptó, ¿cierto?, ese sacrificio tremendo, ¿cierto?, de morir desangrado, asfixiado, humillado en esa cruz, que es la muerte más tremenda que puede experimentar un ser humano. Eh, y lo hizo, ¿cierto?, por rescate a nosotros, ¿cierto?, a la humanidad, a todos aquellos que en algún momento estuvimos perdidos en nuestros delitos y pecados, y todos aquellos que aún no han llegado al conocimiento de la palabra, que tienen esa posibilidad, mientras Cristo no venga, de ser salvos, ¿cierto? Para testimonio a su debido tiempo, ¿cierto? Eh, Hay una planificación de parte de Dios, ¿cierto? Desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, y lo dice en 1 Pedro 1 del 18 al 20, ¿cierto? Hay una planificación, hay un plan perfecto de Dios para salvar a la humanidad de manera voluntaria, ¿cierto? Dios no le puede obligar a usted a aceptarle. eh, por eso que Dios le pregunta, ¿cierto? Va, entra en su vida, a veces con amor, a veces con dolor, pero siempre es usted el que toma la decisión. Ahora, por supuesto que Dios, que es omnisciente y lo sabe todo, Dios sabe si usted va a aceptar o no va a aceptar, ¿cierto? Dios sabe van a ser salvos y quiénes no, pero la decisión siempre va a ser suya. Por eso dice, para testimonio a su debido tiempo. Cada uno tiene su tiempo para convertirse. Yo me acuerdo que a mí, el Señor me andó buscando mucho tiempo, ¿cierto? Y yo también lo ando buscando a Él a través del yoga, el reiki, la meditación trascendental, los viajes astrales, el yoga y todas esas cosas que hice antes de conocerlo. Y Él también me buscó a mí durante mucho tiempo a través de distintas personas que me predicaban y yo me reía, ¿cierto?, de los cristianos, de los evangélicos. Pero mi tiempo fue hace 12 años atrás, ¿cierto? Cuando yo acepté al Señor, el año 2011. Y no era ni un minuto antes ni un minuto después, ¿cierto?
el 20 de abril del 2011 yo acepté al Señor como mi Salvador. Ese era mi tiempo, no el tiempo que yo pensé que podía ser o que no, ¿cierto? Después dice el 7, el versículo 7, eh, habla de una verdad, ¿cierto? Dice, de lo que yo soy puesto por predicador y apóstol, ¿cierto? Ese es el llamado supremo que Dios le hizo a Pablo, ¿cierto? Digo verdad de Cristo, no miento, ¿cierto? Algunos negaban el apostolado de Pablo, ¿cierto? Porque decían que un apóstol, para ser apóstol, y por supuesto que es una verdad hasta el día de hoy, la primera característica más importante es que hay estado, ¿cierto?, con el Señor. Por eso que estos ciertos ministerios apostólicos que existen ahora, ¿cierto?, son mentiras, son Satanás, el diablo, ¿cierto?, que inventa títulos para glorificar al hombre. Aquí somos todos, ¿cierto? Lo dice la palabra, lo hemos estudiado ya. Somos, ¿cierto? Somos maestros, ¿cierto? Somos aprendices, ¿cómo se llama? Pastores, ¿cierto? Pero los apóstoles fueron 12, ¿cierto? Y a Pablo también se le considera a la luz de la palabra como apóstol porque también estuvo ante la presencia de Dios cuando se le apareció en la persona de Jesús yendo camino a Damasco, ¿cierto? A buscar, a castigar a los cristianos. Y ahí él produce, ¿cierto? Se produce en él esa transformación maravillosa, ¿cierto? Para algunos lo negaban en cuanto a su apostolado, pero porque no había tenido esa comunión directa con el Señor cuando estuvo aquí en la tierra, pero el Señor se le apareció y por lo tanto cumple con ese requisito bíblico de ser considerado apóstol, ¿cierto? Maestro de los gentiles en fidelidad y verdad, ¿cierto? Es decir, en fe y en verdad. Dice el 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, ¿cierto? Eh, Hay una necesidad de parte de la humanidad de estar en constante oración, en constante comunión con el Señor, por todo lo que ha pasado, por lo que estamos pasando ahora y por lo que se viene más adelante también, ¿cierto? Sin ira ni contienda. Esto si usted ora con un espíritu airado, ¿cierto? Eh, Su oración no va a alcanzar a llegar al techo, ¿cierto? Si usted tiene algún conflicto con algún hermano, si está enojado con su esposa, con sus hijos, vaya y busque la paz primero, ¿cierto? Busque la armonía, busque la unión, busque, ¿cierto?, el perdón si usted ha ofendido a alguien y después eleva su oración a Dios para que Dios escuche esa oración, ¿cierto? Lo mismo cuando va a ofrendar, si usted va a ofrendar, pero va con el corazón constreñido porque tuvo algún problema, alguna discusión o algún pecado grave que no le ha confesado al Señor, primero confiéselo ante el Señor, pida perdón y después entrega su ofrenda, ¿cierto? Para que sea recibido de manera agradable por el Señor. Después en el versículo 9 habla acerca de las mujeres, ¿cierto? Dice asimismo que eh, las mujeres se atavíen en ropa decorosa, ¿cierto? Como corresponde a una hija de Dios, ¿cierto? Con pudor, dice la palabra, ¿cierto? Es decir, las mujeres cristianas no deben ser descaradas, ¿cierto? Ni coquetas hacia los hombres, ¿cierto? La coquetería, hermano, y lo voy a decir con todas sus letras, es una herramienta de Satanás, el diablo, ¿cierto? Para hacer caer a los hermanos en pensamientos libidinosos, ¿cierto? Pensamientos sexuales, ¿cierto? Porque nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor, y aquí tenemos que tener mucha madurez para hablar sobre este tema. Hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador, buscamos su presencia, tratamos de mantener una santidad, pero la carne es débil, ¿cierto? Seguimos estando en esta carne y mientras estemos en esta carne vamos a tener pensamientos lujuriosos a lo mejor. De repente vamos a mirar a alguien y nos va a llamar la atención, o podemos tener algún pensamiento, ¿cierto?, indecoroso, y eso se aumenta, ¿cierto?, cuando las mujeres se atavían de manera sensual, ¿cierto? Entonces, la sensualidad no es de Dios, ¿cierto? La sensualidad es del diablo. Una hermana puede ser muy atractiva, no, ella no tiene la culpa de eso, puede tener, ¿cierto?, un buen físico, ¿cierto? Tampoco es culpa de ella, pero la vestimenta sí, pues, ¿cierto? Si esa hermana que tiene una buena condición física, ¿cierto? Se viste con ropa ajustada, a lo mejor eso puede generar las miradas lascivas de un hombre, ¿cierto? Aun cuando sea muy espiritual, ¿cierto? Se puede deslizar y puede tener un pensamiento indecoroso. Por eso Pablo, o mejor dicho, el Señor a través de Pablo llama a las hermanas, principalmente, ¿cierto?, a vestirse con pudor, ¿cierto? Eh, y modestia,
No quiere decir que ande andrajosa, ¿cierto? Que no se pueda poner de repente una ropa de marca, ¿cierto? Si a usted le gustan las marcas, pero con modestia, ¿cierto? ¿No? Con tanta lujo, o sea, con tanto lujo, con tanta pompa, que llame tanto la atención, ¿cierto? Eh, y cosas que escapen de la normalidad, ¿cierto? Y ahí habla del oro, de las perlas. Ahora tampoco hay que tomarse tan a pecho, ¿cierto? Usted puede usar sus aritos de oro, realmente un collar de perlas, pero no sea tan ostentoso. Hay algunos que toman esta palabra, ¿cierto? Al pie de la letra, la sacan de contexto y no permite que las hermanas ni se maquillen, ¿cierto? Hay algunas iglesias todavía aquí en Puerto Montt que usan velo las hermanas. Me acuerdo que lo comentó alguna vez una hermana. Y no, eso ya es tratar de aplicar la ley, ¿cierto? Para dominar a la mujer, ¿cierto? La mujer tiene esa esencia, ¿cierto? De querer vestirse bien, verse bien, maquillarse, ¿cierto? Pero siempre con decoro, con modestia, ¿cierto? Con pudor, ¿verdad? Después dice el 10 sino con buena obra, la cual conviene a la mujer que profesa piedad, ¿cierto? Después dice el 11 la mujer aprende en silencio, ¿cierto? Con toda sujeción. Eh, Esto está más claro porque Pablo no lo vuelve a repetir porque ya lo explicó él en Primera de Corintios, si que usted si lo quiere leer más en profundo, 14 del 34 al 35, y cuando habla de la sujeción, eso lo aclaró en Éfeso 5 del 22 al 25. Ese libro todavía no lo hemos leído, pero cuando lleguemos ahí lo vamos a entender. Pero yo se lo voy a explicar brevemente. Dice el 12, porque no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, ¿ya? Eh, Sino estar en silencio. Ahora, esto Pablo lo dice en una circunstancia especial, ¿cierto? Y muchos pastores lo sacan de contexto en la actualidad o líderes religiosos que no permiten que las hermanas coordinen un servicio o prediquen en la iglesia o estén a cargo de algún cuerpo, ¿cierto? Por esta porción de la palabra. Pero cuando usted saca de contexto un texto, se transforma en un pretexto, ¿cierto? Como decía un pastor por ahí, para tratar de hacer las cosas a su manera. Y las cosas no hay que hacerlas a su manera, aunque usted sea un pastor o un líder muy destacado, sino que hay que hacerla a la manera de Dios, ¿cierto? Y cuando el Señor le entrega esta palabra a Pablo, lo hace en una circunstancia muy especial, porque en ese tiempo estaban entrando doctrinas de error o doctrinas satánicas a la iglesia, ¿cierto? Entonces, estaban llegando muchas mujeres, sacerdotisas de Baal, que entraban de manera disfrazada a la iglesia y empezaban a ejercer o a entregar doctrinas falsas, aprovechándose, ¿cierto? De la sensualidad, ¿cierto? De las vestimentas, hacían caer a muchos hermanos y se estaban yendo otros conocimientos, otras doctrinas, ¿cierto? Estaban desviando, estaban torciendo la palabra. Entonces, por eso Pablo en ese momento pone, ¿cierto? Este paño frío y dice, no, las mujeres guardan silencio, no predican, no llevan el liderazgo dentro de la iglesia en esta circunstancia en particular, ¿cierto? Eh, y ahí está la sabiduría, la sapiencia de los líderes, ¿cierto? Porque si usted ve que está llegando, ¿cierto?, algún tipo de enseñanza errónea en la iglesia, ¿cierto?, que está siendo dirigida por alguna mujer, usted ahí, ¿cierto?, usa esta palabra para frenar digamos, esa doctrina que está entrando de manera errónea a la iglesia. Pero no hay que sacar de contexto la palabra de Dios. Porque Adán fue formado el primero después de Eva, ¿cierto? Y Adán no fue engañado, ¿cierto? Seguramente acá el Señor le da a entender a la congregación a través de Pablo que el hombre tenía a lo mejor un poco más de voluntad para los efectos de ser engañado, ¿cierto? Porque la serpiente engaña a la mujer y la mujer hace caer a Adán, ¿cierto? Y después ellos echan la culpa entre ellos, ¿cierto? Cuando el Señor le enrosca el pecado de haber comido, ¿cierto? Del árbol prohibido, del fruto prohibido. Y por eso dice, si no, la mujer siendo seducida vino a ser envuelta en transgresión, ¿cierto? Eh, Después dice, pero se salvará engendrando hijos, ¿cierto? Ahí Dios le da, esto lo puede leer, ¿cierto? Usted en los primeros libros de la Biblia, cuando Dios perdona a la mujer, pero le dice que va a tener que tener hijos con dolor, ¿cierto? Y al hombre le dice que va a tener que sustentar a su familia trabajando con el sudor de su frente hasta el día de hoy, ¿cierto? Si permanece en fe y caridad y santidad con modestia, ¿cierto? Es decir, Dios le da una nueva oportunidad a la mujer
Dios siempre nos va a perdonar, ¿cierto? Sabemos que el único pecado que Dios no perdona es blasfemar en contra del Espíritu Santo. Pero aún cuando Adán y Eva cometieron ese pecado tan grave que hicieron caer a toda la humanidad, Dios los perdonó, ¿cierto? Los desterró del Edén, pero les permitió seguir viviendo y tener la oportunidad de salvarse, ¿cierto? Después vivieron, ¿cierto? Se enfermaron, tuvieron que vestirse, tuvieron que comer, tuvieron que cazar animales, cultivar la tierra y al final murieron, ¿cierto? Porque la paga del pecado es la muerte. Y nosotros también nos vamos a morir, ¿cierto? Porque somos, de alguna manera, tenemos esa semilla eh, que la vamos a, que se va a limpiar definitivamente, ¿cierto? Cuando vayamos a la presencia del Señor, ¿verdad? Entonces, pero Dios perdonó a Adán y Eva, vivir, ¿cierto? Fuera del Edén. eh, y por eso le dice si permanece en fe y caridad, ¿cierto? Y santidad con modestia, es decir, llevar una vida piadosa hasta que nos toque volver a la presencia de Dios, ¿cierto? Ya sea que el Señor venga o que usted muera, ¿cierto? Por cualquier circunstancia. Amén. Bien, entonces con esto estamos terminando el capítulo 2 de 1 de Timoteo. Vamos a dejar avanzado el capítulo 3, ¿cierto? Que habla acerca de los requisitos de los obispos, ¿cierto? Vamos a leer hasta el versículo 7, del 1 al 7. Dice así: requisitos de los obispos. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo, ¿cierto? Cuando habla el obispo se refiere a los líderes, ¿cierto? A los pastores de la iglesia. Capítulo 3 entonces, del 65 después de Cristo, ¿no? Nos mantenemos en el mismo año anterior. Entonces dice, palabra fiel: si alguno anhela obispado, ¿cierto? Que como ya le estoy explicando, se refiere al oficio de pastor. En el fondo es lo mismo. Buena obra desea, ¿cierto? Eh, la mayoría de los pastores en la época de Pablo surgían de la iglesia local, ¿cierto? La misma iglesia local iban saliendo pastores. Y esa es la forma desde tiempos inmemoriales en que la iglesia de Cristo se ha ido expandiendo, ¿cierto? Muchas veces de repente pasa que en estas iglesias grandes, ¿cierto? Donde ya son casi como sectas, ¿cierto? Uno ya no puede pensar distinto al pastor, uno no puede estudiar, porque quédate con el estudio bíblico nomás. ¿Cómo se te ocurre estudiar cierta teología? ¿Para qué quieres saber tanto? Eso ya es cuando quieren, ¿cierto?, dominar la congregación y no le permiten saber más, casi como los católicos lo hacían antes, ¿cierto?, de la Reforma Protestante. Entonces, dice, buena obra desea, ¿cierto? Eh, ¿Por qué? Porque los pastores van saliendo de las mismas congregaciones. Dios pone ese llamado, ¿cierto?, potente, ese fuego en el corazón de un varón para salir de una iglesia grande o de una iglesia mediana, ¿cierto?, y abrir una obra nueva. Y por supuesto que ahí, en esas iglesias que no tienen muy claro, ¿cierto?, principalmente este concepto, ¿cierto?, rasgan vestidura y que no, que este hermano es rebelde, que se cree pastor, que de qué se las da, y siempre, ¿cierto?, eh, hay que entender que hay un llamado de parte del Señor, ¿cierto? Pero eso lo entiende es que lo está viviendo y los que están a su alrededor también, y muchas veces no también, pero en definitiva funciona así, ¿cierto? Dios va levantando iglesias nuevas, tomando hombres valientes, ¿cierto?, que deciden aceptar ese llamado de parte del Señor, porque no es fácil, ¿cierto? Nosotros lo estamos viviendo en nuestra iglesia, no es fácil, llevamos varios años, todavía no tenemos un lugar, todavía no tenemos una congregación numerosa, ¿cierto? Hay unos valientes ahí como el hermano Esteban, ¿cierto? La hermana Cecilia, la hermana Clarita, que no fallan nunca, están ahí pero al pie del cañón. Otros que han venido, se han ido, pero hay sí, no, ahora sí, hermano, ¿cierto? Hay que ser permanente, fiel, hasta que Cristo venga. Después dice el 2, conviene pues que el obispo o pastor, ¿cierto?, sea irreprensible, ¿cierto? Eh, Cuando habla de irreprensible, se refiere a que sea irreprochable, es decir, que no tenga motivos para que se levante una acusación en su contra, ¿cierto?
Y no se refiere al pasado, ¿cierto? Se refiere al presente. Y disculpe que sea autorreferente, pero si fuera por eso, yo no podría estar eh, como encargado de obra, porque mi pasado me condena, ¿cierto? Antes de conocer a Cristo, yo las hice todas, ¿cierto? Eh, pero Dios me perdonó, Dios me renovó, me lavó con su sangre bendita y me tiene levantando una obra ahora aquí en Nueva Granada, ¿cierto? Al lado de dos valientes, eh, pero la palabra nos habla de que esa persona llamada a levantar una obra, ese pastor, ese obispo, tiene que ser irreprensible, ¿cierto? Irreprochable, que no sea digno de ninguna acusación en su contra, ¿cierto? Marido de una mujer, ¿cierto? Dice la palabra. Es decir, este es un ataque directo a la poligamia, ¿cierto? Hay algunas religiones que tienen dos, tres, cuatro mujeres, ¿cierto? Y algunos frescolines por ahí dicen, pero ¿cómo si Abraham tenía dos mujeres y por ahí otro líder cristiano también, ¿cierto? Pero no, ¿cierto? La palabra aquí es clarita. Cuando Cristo vino dijo un hombre, una mujer, ¿cierto? Y es un hombre y una mujer, es Adán y Eva, no Adán y Esteban, ¿cierto? Como muchos piensan que tratan de fomentar, ¿cierto?, la libertad de género. La obra perfecta de Dios es el hombre y la mujer para engendrar hijos y multiplicarse, ¿cierto? Y gobernar sobre la especie animal y sobre la tierra, ¿cierto? Eh, Pero esta parte, cuando habla de marido de una sola mujer, descarta completamente la posibilidad de poligamia, ¿cierto? Solícito, templado, decoroso, hospedador, apto para enseñar, ¿cierto? Cuando dice neófito se refiere a que hay que ser un estudioso, ¿cierto? Tampoco volverse loco y sacar tantas teologías, tantos doctorados, maestrías, pero si usted puede, si Dios le ha hecho ese llamado y usted ha sido elegido por Dios, ¿cierto?, para estar al frente de una obra, es bueno, ¿cierto?, que se eduque, ¿cierto?, que estudie, que trate de conocer más de Dios para poder transmitir lo poco que usted puede aprender, ¿cierto? No amador del vino, ¿cierto? Se refiere a la bebida alcohólica, ni alborotador, ¿cierto? No pendenciero, no peleador, ni codicioso de ganancias deshonestas, sino moderado, no contencioso, no avaro, ¿cierto? Eso está más que claro. Que gobierne bien su casa. Eh, Y aquí viene algo súper complicado porque de repente usted escucha pastores que se manejan, ¿cierto? Arriba del púlpito, hablan muy bien, muy bonito, pero yo conocí a un pastor que cuando había un hermano que estaba predicando, él no miraba al hermano, sino que miraba a la esposa del hermano, para ver si la esposa asentía con la cabeza, ¿cierto? Porque de repente el pastor está hablando, sí, y el amor y la paz, ¿cierto? Y Dios nos llama a amar al prójimo, y resulta que ese hermano en la casa se zumbiaba a los hijos y a la esposa. Entonces ese pastor miraba a la esposa y ahí veía si realmente lo que el hermano estaba aplicando era verdad o no. Entonces hay que gobernar bien la casa primero, ¿cierto? Tenemos que saber ser buenos sacerdotes, ¿cierto? Le gusta o no a la mujer, el hombre es el designado por Dios para llevar el liderazgo dentro de la casa, ¿cierto? Entonces, pero hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con sabiduría, con amor, con paciencia, con todos esos frutos del Espíritu Santo, ¿cierto? Por eso que es importante estar en oración, en ayuno, para que ese Dios siempre nos fortalezca y nos dé todos esos dones necesarios para poder gobernar nuestro hogar, ¿cierto? Que tenga a sus hijos en sujeción por toda honestidad. Lo mismo, ¿cierto? Eh, Educar a nuestros hijos con amor, ¿cierto? De manera justa, ¿cierto? Con respeto, pero también enérgicamente, ¿cierto? Para que nuestros hijos se formen a la luz de la palabra de Dios. Porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios, ¿cierto? Pregunta Pablo. No un neófito, ahí llorará el tema de los estudios, ¿cierto? Para que no llegue a envanecerse y así caiga en juicio del diablo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el diablo también conoce la Biblia, po, y la conoce a lo mejor mejor que usted, o mejor que yo. Si él está desde tiempos inmemoriales, al mismo tiempo, ¿cierto? Él es una creación de Dios, pero está desde mucho tiempo más que usted, más que yo, y conoce la Biblia al derecho y al revés, de tapa a tapa. Entonces usted tiene que también, ¿cierto? Manejarse con la palabra, porque a lo mejor el enemigo va a tratar de atacarlo con la misma palabra, entonces usted tiene que ser mejor conocido que el enemigo de la palabra, ¿cierto? No ser un neófito que desconozca o que venga cualquiera que tome un versículo y trate de manipularlo con ese versículo. También conviene que tenga buenos testimonios de los extraños, ¿cierto? O sea, se refiere al mundo. Que el mundo lo vea a usted con buenos ojos, los vecinos, los inconversos, los que no lo conocen, ¿cierto? Lo vean a usted como una persona que soluciona las palabras
la situación, las circunstancias, los problemas, a la luz de la palabra de Dios, ¿cierto? Que no caiga la afrenta y el lazo del diablo, ¿cierto? La cruz y los Cristos en la cruz es la única protección que nosotros tenemos para no caer en tentación y no caer, ¿cierto?, en todas las cosas que cae el mundo y que desprestigian a los hombres, a las mujeres y a la familia. Amén. Bien, vamos a quedar hasta aquí porque ya se prendió la lucecita ya. Vamos a quedar hasta acá y la próxima semana, con la ayuda del Señor, vamos a seguir avanzando con el capítulo 3 de 1 Timoteo, del versículo 8 en adelante. Amén. Le voy a pedir a mi hermano Esteban, si es que está por ahí escuchando, que nos pueda despedir con una oración. Amén. Amén, Amén, hermano. amén. A todos, amén. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, que nos tienes. Gracias por llegar sano y salvo a nuestro hogar, Señor Padre amado. Gracias por a cada uno de los hermanos. Gracias por bendecirlos con tu estudio, Señor Padre Celestial, por darle las habilidades al hermano, Señor. Te pedimos, Señor, por esta semana que queda, Señor, que tú nos puedas proteger, Señor, de todo, Señor Padre amado. Sabemos que está nevando en ciertos lugares, Señor Padre amado. Podamos proteger a las personas, sus casas, primero que nada, Señor, y bendecirlo, Señor, primero que nada, Señor, con la vida y la salud, Padre Celestial, proviendo cada recurso, Señor, que aumente nuestra fe, Señor, cada día que no podamos, Señor Padre Celestial, bendiciendo a nuestro hijo, nuestra esposa, Señor Padre Celestial, y que tu mano no aparte de nosotros, Padre Amén, amado. Señor. Bendice tu mano, Señor, para que no decaigamos, Señor, en nuestra fe, Señor, en nuestras ganas de luchar, de salir adelante, como dice el hermano, que nos va a costar tanto, Señor, levantar a la iglesia. Sabemos que Dios tiene el control de todo y conoce nuestro corazón, nuestra mente, así que Dios nos protege, nos cubra, Señor, y que todo lo que hagamos que sea gracias a su voluntad. Te entregamos esta oración para que nos bendiga y nos guardes por el resto de semana que queda. Amén. Padre eterno, te entregamos esta oración en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Que Dios le bendiga.